Ciao a tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. En la clase de hoy te voy a enseñar a cómo darle terminación a tus copas, creando así la parte de arriba que va a conformar este traje de baño. En esta clase vas a aprender desde cómo aplicar estos tiros, que mira, se ven bastante creativos, así como también dar terminación en las demás partes que conforman esta copa. Desde ya te comento que las técnicas que aprenderás te van a servir incluso para aplicarla en cualquier otro top que quieras darle terminación. Así que empecemos. Como te comento en el video donde te hablo de los materiales para crear estas piezas, vamos a estar necesitando o nos vamos a ayudar de una agujeta un poco más pequeña. En este caso yo estaré utilizando una agujeta 1.50 para dar terminación en algunas áreas. También me estaré ayudando de la misma agujeta que utilicé para crear el cuerpo de esta copa. ¿Por qué te lo comento así? Yo utilicé la 2.5. ¿Y por qué te lo comento así? Porque como te vengo diciendo, estas copas, como las demás piezas que van a conformar este traje de baño, se podrán hacer o tú la podrás hacer con cualquier hilo e incluso cualquier aguja que vaya en relación con el hilo que uses. Es por eso que no soy muy específica en que debes usar esto, porque todo va a depender del hilo que tú estés usando. Bien, lo que vamos a iniciar a hacer es algo muy sencillo. Vamos a estar haciendo puntos bajos. No quiero ayudarme a dar terminación con puntos deslizados, porque el punto deslizado puede achicar un poco más la pieza, creando así que la copa ya no tenga esa altura que estamos necesitando. Es por eso que me voy a ayudar de puntos bajos y es por eso que lo haré con una agujeta. Lo primero que vamos a hacer es identificar en cuáles puntos vamos a hacer nuestro punto bajo. Como sabes, es un poco más tedioso identificar los puntos donde vamos a trabajar, ya que estamos aquí en una fila diferente a esta de aquí, que ya es más predecible. Bien, para ello vamos a estar trabajando este punto bajo encima del punto de cada fila. Un ejemplo, este es un punto aquí, vamos a ver si se enfoca mejor la cámara. Puedes ver, esto es un punto bajo aquí. Por esta parte del punto, es por ahí donde vamos a hacer nuestro punto bajo. Bien, pasamos a la próxima fila, que viene siendo esta de aquí. Y como puedes ver, esta fila le resalta algo aquí al final, y es por ahí donde vamos a hacer nuestro próximo punto bajo. Y aquí vuelve y se repite la secuencia en donde nos encontramos con un punto bajo, y es ahí donde vamos a hacer nuestro otro punto bajo de terminación. No te confundas y no vayas a tomar hilo en esta otra parte que se puede ver un poco más abierta. No te lo recomiendo, aunque igual lo podrías hacer por ahí, pero no te lo recomiendo porque entonces la terminación se va a ver unos pequeños huecos, a diferencia de este aquí, que como puedes ver tiene una excelente terminación en donde no se ven huecos ni nada. Bien, entonces ya aclarado eso, vamos a estar haciendo nuestro punto bajo. Es muy sencillo, volvemos nueva vez. Nos posicionamos en el punto por donde queremos pasar. Bien, montamos hebra en el ganchillo, pasamos. Una vez tenemos dos hebras montadas en el ganchillo, vamos a cerrar. Una vez más, nos posicionamos en el punto. Bien, pasamos hebra, tenemos dos montadas en el ganchillo, tomamos hebra, pasamos y cerramos. ¿Ves? Es muy sencillo. Ahora vamos a estar haciendo esto por toda la fila hasta llegar aquí al final, en donde te voy a comentar qué vamos a hacer para poder pasar a esta parte. Aquí me encuentro al final de la fila y ahora para pasar a esta parte vamos a hacer un aumento, siempre de puntos bajos. Me posiciono en el cuerpo del punto de esta fila
y es ahí donde voy a hacer un aumento de puntos bajos, 1 y 2. Los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Ahora bien, la parte de arriba de esta copa está conformada por 7 puntos. Es por eso que ahora voy a hacer 7 puntos bajos aquí. Aquí ya acabo de terminar los 7 puntos y ahora pasar a esta parte vamos a repetir y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta esquina. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el cuerpo del último punto que acabamos de trabajar, es decir, en esta parte de aquí. Un aumento, como sabes, son 2 puntos en un mismo punto. En este caso, estamos trabajando en puntos bajos. Bien, ya ahora me encuentro de este otro lado. Ahora, esta parte aquí, te puedo decir que es menos predecible saber dónde vamos a hacer los puntos, a diferencia de este otro lado que con facilidad pudimos ir identificando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como puedes darte cuenta, esta copa está conformada por un diseño de filas que parecen filas en relieves. Vamos a estar haciendo 2 puntos bajos en cada fila en relieve que veamos, pero estos 2 puntos van a ser separados, no van a ser aumentos. ¿Cómo vamos a identificar eso? Bueno, esta fila, como puedes ver, tiene aquí el cuerpo de un punto, tiene el cuerpo del otro y tiene este aquí que es abierto. Por aquí no vamos a trabajar, porque si trabajas por ahí, que igual podría ser la manera más fácil para dar esta terminación, una, no se va a ver igual a este lado, y dos, evidentemente la terminación va a quedar con esos pequeños hoyitos o hojuelos, por decirlo así, que no queremos que tenga. Bien, yo te voy a enseñar ahora cómo lo identifico yo. Aquí tenemos un punto, por aquí vamos a trabajar, es una fila, por aquí vamos a trabajar. Aquí ya tengo mi primer punto. Bien, aquí como podemos ver que es donde te puede causar la confusión, es por eso que nos estamos ayudando de una agujeta tan pequeña, porque esta nos ayuda a poder entrar a esos puntos que se ven bastante apretados. Bien, vamos ahora, como puedes ver, tenemos esta parte aquí que es la parte abierta y tenemos este otro punto por aquí escondido. Es ahí donde vamos a hacer nuestro próximo punto bajo. Es así como hemos hecho 2 puntos en una fila en relieve. Ahora vamos a pasar a la próxima fila y nos posicionamos en esta parte. Mira aquí, ya poco a poco se va identificando un poco mejor. Y vamos a la parte de aquí y ahí vamos a hacer otro punto bajo. Ya aquí tenemos 2 puntos bajos en lo que es una fila en relieve. Y ahora pasamos a esta otra saltando ese hueco. Bien. Y hacemos otro punto bajo. Pasamos a este lado, ¿ves? Y aquí hacemos otro punto bajo. Como puedes darte cuenta, hemos hecho una vez más 2 puntos bajos separados en una fila en relieve. Y así vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Aquí me encuentro al final de esta parte y como puedes ver, lleva una muy bonita terminación, no se ven huecos y está muy similar a este otro lado. Antes de tejer esta parte de abajo, te recomiendo contar los puntos de ambos lados y compararlos de manera tal que ambos tengan la misma cantidad de puntos y así evitar que la copa tenga un lado más alto que el otro. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Bien, ahora para la parte de abajo nos vamos a ayudar de la misma agujeta que utilizamos para tejer nuestra copa. En mi caso fue la agujeta número 2.5 y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora esta fila la vamos a estar trabajando en unos puntos que se conocen en inglés como el nombre de front lock y back lock.
Esto quiere decir que vamos a estar tomando hebra por la parte delante y por la parte detrás de estos puntos de aquí. Estos puntos se pueden crear, el back loop o el front loop, se pueden crear con puntos bajos, con medios puntos e incluso con punto alto. Ahora lo vamos a estar trabajando en punto alto. Para quien no sabe cómo hacerlo, es muy sencillo. Tomamos hebra, nos posicionamos en el punto, en la parte de arriba del punto, bien, y pasamos al otro punto. Y por aquí pasamos hebra. Este es el punto front loop, que es tomando hebra por delante. Bien. Lo vamos a hacer una vez más. Tomamos hebra. Aquí puedes ver que tenemos el punto bajo por donde pasó esta hebra. Por ahí mismo vamos a volver a pasar. Y vamos al siguiente. Y por aquí pasamos hebra y creamos este punto alto, que es más que cerrar estas primeras dos hebras y luego estas dos. Bien. Ahora vamos a hacer lo que es el back loop, que es tomando hebra por la parte de atrás. Y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos hebra y en vez de pasar la agujeta por la parte delante del punto, la vamos a pasar por la parte de atrás. De la siguiente manera. ¿Ves? Y hacemos nuestro punto alto. Volvemos a hacerlo una vez más. Tomo hebra y paso la agujeta por la parte de atrás. ¿Ves? Y básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila. 2 back loop y 2 front loop. Es decir, vamos a hacer 2 puntos altos trabajado por el frente y 2 puntos altos trabajado por la parte de atrás. Lo voy a hacer una vez más, pero esta vez un poco más rápido para que pueda entrar mejor en contexto. La idea es que vaya quedando algo como esto. ¿Ves? Yo voy a continuar hasta llegar al final porque aún faltan algunas filas para poder crear esta parte de aquí debajo. Aquí ya me encuentro al final de la fila, así va quedando. Y bueno, aquí debes de terminar con lo que es un punto alto, ya que en teoría iniciamos aquí con un punto alto al crear estas cadenas. Bien, lo haces de manera normal, no tienes que hacer punto frontal ni nada. Ahora sí ya hemos finalizado esta fila. Bien, para pasar a las siguientes, vamos ahora a utilizar nueva vez la agujeta más pequeña que hemos usado para crear esta terminación alrededor, que en mi caso fue la agujeta 1.50. Vamos a hacer una cadena y en esta parte aquí vamos a estar trabajando haciendo disminuciones solo en donde ves lo que es este punto frontal. Solo aquí, porque los puntos que se trabajaron por la parte de atrás lo vamos a estar trabajando normal, punto bajo. Vamos a estar haciendo disminuciones de puntos bajos. Giramos nuestro proyecto. Bien, aquí yo tengo el punto alto y ahí voy a hacer un punto bajo. Bien, aquí tengo lo que es este punto frontal y ahí voy a hacer una disminución. Las disminuciones se hacen de la siguiente manera. Hay varias formas, pero yo la hago de esta. Tomo hebra, la mantengo en el ganchillo, paso nueva vez al próximo punto, la mantengo en el ganchillo, tomo hebra y cierro estas tres juntas. Ahí ya tengo una disminución de puntos bajos. Ahora en los próximos dos, que como puedes ver es un back loop, fueron unos puntos que se trabajaron en la parte de atrás. Ahí voy a hacer lo que son 2 puntos bajos, 1 y 2 en el próximo punto. Y ahora vuelvo a repetir. Como me encuentro ante un front loop, voy a hacer una disminución. Paso, mantengo en el ganchillo, vuelvo y paso, mantengo, ahora tomo hebra y cierro las tres.
Bien, y básicamente esa es la secuencia que vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el próximo hago una disminución, que como referencia te digo, es el punto frontal de la parte derecha. Hago una disminución y continúo hasta llegar al final, que debe de terminar en un punto bajo, como hicimos aquí al inicio. Bien. Aquí me encuentro ya finalizando esta fila donde estuvimos haciendo disminuciones. Esta fila va a terminar igual que como inició. Es decir, vamos a hacer al final un punto bajo y una disminución, como hicimos aquí al inicio, que hicimos un punto bajo y una disminución. Ahora toca hacer la disminución. Seguido de un punto bajo, que te recomiendo tomar hebra en la segunda cadena. ¿Ves? Y aquí hacemos nuestro punto bajo, donde en un principio estaban las cadenas. Ya aquí hemos terminado lo que es esta fila, y ya para concluir lo que es la parte de abajo de esta copa, vamos a estar trabajando en puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Para ello vamos a subir con una cadena, giramos nuestro proyecto, nos encontramos en la parte derecha, y ahora vamos a hacer esta fila de puntos bajos para tener una combinación con esta terminación que venimos haciendo por toda esta área. Muy sencillo, hago un punto bajo en cada punto. Ahora solamente queda hacer un punto deslizado para cortar hebra y luego la escondemos. Realmente esconder hebra es algo muy intuitivo, tú lo puedes hacer a tu manera, ya que vamos escondiendo por donde veamos que hay posibilidad de pasar la hebra. Y bueno, vamos a cortar aquí. Escondemos hebra y ya lo único que queda es hacer las demás partes, como la unión de abajo de las copas y los tiros aquí arriba. Vamos a pasar ahora a crear lo que son los tiros. Antes quiero comentarte que el largo que van a tener estos tiros va a depender mucho de la persona a la cual le vayas a hacer este top o este traje de baño. ¿Y esto por qué? Bueno, porque pueden haber chicas que son size pequeño, como podría ser un X small o un small, pero ellas son bastante altas. Es por eso que tu tiro va a ser un poco más largo. Ya esto lo voy a dejar a criterio tuyo, porque son casos que suelen pasar incluso con tallas más grandes, más pequeñas, en donde su altura física no es igual que su compostura en esta área, por así decirlo. Podría ser incluso una M, que es una talla ya promedio grande, que puede ser pequeña, ya ahí el largo va a variar. Es por eso que lo dejo a juicio tuyo este largo, pero de igual forma aquí en pantalla te está saliendo una referencia estimada del largo que deben de tener estos tiros. Bien, eso aclarado por ahí para que lo tomes en cuenta. Y como te decía en el video donde te hablo de los materiales, el beneficio extra que te da estos tipos de hilos que son específicos para trajes de baño es que son stretch. Lo que quiere decir que si aún tú no llegas al largo que necesitas para poder cubrir la espalda con estos tiros, bueno, como son stretch, te ayudas un poco ahí. Bien, vamos a iniciar. Como sabes, el diseño que he querido crear para estos tiros van a estar conformados por 3 tiros a la vez. Por aquí te lo muestro mejor. Mira qué bonito queda. Realmente se ve muy bien. Tú de igual forma puedes rejugar si quieres ponerle un solo tiro, si quieres guiarte de este grosor y hacer un tiro de puntos bajos en base a este grosor, lo puedes hacer. A mí me pareció más bonita esta opción y bueno, ahora te la voy a explicar rápidamente. Vamos a posicionarnos en esta esquina. Como recuerdas, para poder pasar a esta parte estuvimos trabajando un aumento. En este aumento vamos a tomar hebra en el segundo punto de este aumento antes de pasar a esta fila, es decir, este punto aquí. Por aquí vamos a hacer nuestro primer tiro. Para nuestro segundo tiro vamos a marcar rápidamente, así tenemos una referencia. Vamos a contar 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el número 4, en el cuarto, vamos a marcar
Es por ahí donde vamos a hacer nuestro segundo tiro. Y el tercer tiro lo vamos a hacer en el primer punto del aumento antes de pasar a esta parte. O bien, después de 3 puntos, luego de hacer esta marca. 1, 2 y 3. Ahí vamos a poner nuestro tercer tiro. Bien, ahora vamos rápidamente a hacer esto. Como puedes darte cuenta, es bastante sencillo porque vamos a estar haciendo cadenas. En vez de iniciar con un punto de inicio aquí, vamos a tomar hebra, pasamos y en vez de trabajar esta primera cadena con lo que es la hebra más larga, vamos a tomar la hebra más corta para así poderla sujetar y que esta no deshilache todo el proyecto a medida que lo vayamos haciendo. Ahora sí, vamos a tomar la hebra más larga y vamos a iniciar a hacer cadenas hasta que logremos el largo que estamos necesitando según la referencia y la talla que vayas a hacer. En mi caso, como esta es una copa X Small, voy a estar haciendo aproximadamente 45 centímetros. Es decir, estas cadenas o estos tiros van a estar midiendo 45 centímetros. Por aquí ya tengo mis cadenas según las medidas referentes para este size que estoy elaborando, que son 45 centímetros. Bien, ahora solamente queda cortar hebra y pasar al próximo punto donde vamos a estar haciendo el otro tiro. Recuerda que esto aquí está conformado por 3 tiros. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es este segundo tiro y para ello, como te comenté, contamos 3 puntos. Luego de hacer este tiro vamos a contar 3 puntos, 1, 2 y 3 y aquí donde lo tenía marcado, que es el punto número 4, vamos a repetir nueva vez lo que hemos hecho aquí. Tomo hebra, me ayudo de la hebra más corta para crear el primer punto y eso me ayuda a poder sujetar mejor esta base, ya que si tenemos esto al aire puede ser incluso más propenso a que se desbarate lo que es el tiro o se despegue de esta parte de aquí. Bien, entonces aprieto un poco y ahora retomo con la hebra más larga y continúo haciendo mis cadenas. Acabo de terminar este segundo tiro y ahora vamos a pasar al tercero. Para ello vamos a contar 3 puntos, 1, 2 y 3 y en lo que es este primer punto que conformaba el aumento para poder pasar a esta parte, es ahí donde vamos a iniciar a hacer nuestras cadenas. Vamos nueva vez a repetir la secuencia que hemos estado haciendo con los demás tiros. Aquí ya tengo listo lo que es el tercer tiro y bueno, vamos a cortar hebra aquí. Y bueno, ahora solamente queda esconder estas hebras. Acabo de esconder hebra y ahora vamos a dar esta forma tan bonita que tiene la parte de arriba, estos tiros con esta combinación de nudos. Para ello, tú puedes hacer el nudo como más fácil se te haga. Yo lo suelo hacer de esta manera, rodeo el dedo, bien, abro y por aquí paso la hebra y ahora voy ajustando. Un dato a tomar en cuenta aquí es que procures que este espacio que vas a dejar libre aquí sea igual para las demás hebras, tanto en esta copa como en la otra, para que así se vea más homogéneo y no se vea un nudo aquí arriba, otro muy pegado, etcétera. Entonces ahora me voy ayudando, ¿ves? Voy haciendo pequeños círculos y voy alando, eso para evitar que el nudo quede muy pegado de aquí o que quede muy para arriba. Es como si yo mantuviera el nudo en el espacio donde quiero, que es aquí, y voy tratando de apretar. ¿Ves? Haciendo pequeños círculos con los dedos y alando con este aquí. Para lo que es el nudo, te recomiendo que tú visualices qué tan largo tú quieres estas divisiones aquí, es decir, esta área aquí. En la primera copa tú lo haces a tu gusto, el largo que tú creas en el cual se ve mejor, pero en la segunda copa hay que tomar en cuenta la referencia
de la primera copa para que así quede lo más homogéneo posible. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, muy sencillo, podemos medir con una cinta métrica qué área aquí hemos dejado libre antes de hacer este nudo, como puedes ver aquí aproximadamente 3 centímetros, o de igual forma, como hemos trabajado con cadenas, podemos contar las cadenas y así saber cuántas cadenas dejar libre antes de hacer el nudo. Bien, aquí ya tengo mi referente y ahora vamos a tomar la hebra de uno de los extremos, puede ser este o puede ser este, y simplemente vamos a girar. Vamos a girar aquí. Bien, vamos a pasar, es una especie de nudo, como hemos hecho en esta parte de aquí debajo. Y ahora vamos a intentar apretar, mira aquí, y vamos a sujetar. Tú vas a sujetar hasta que veas que este nudo caiga justo hasta donde te dan la cantidad de cadenas que tú necesitas dejar libre. En mi caso son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora que sé que aquí ya tengo mis 8 cadenas, que lo voy a confirmar en las 3. Bien, confirmado. Tengo mis 8 cadenas libres. Ahora me voy a ayudar para apretar este nudo. Voy a estar implementando la misma técnica que hice aquí debajo. Bien, ahora sí. Ahora sí ya tengo mis tiros y mis nudos como quería. Ahora para dar esta terminación aquí un poquito más gruesita, vamos a hacer una especie de trenzado. Es muy fácil. Vamos a poner esto por aquí. Y mira aquí. Tomo mis 3 hebras y voy haciendo esto. ¿Ves? De un lado al otro. Como el tipo de trenzas que se hacen en el cabello. Por aquí ya tengo el tiro listo. Te recomiendo una vez lo hagas que estires lo más que puedas para que así te ayude con el largo del tiro. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño nudo aquí. Eso ya, esta parte aquí tú la puedes terminar a opción tuya. Vamos a hacer lo que es un nudo aquí y nos podemos ayudar de una agujeta para dar una mejor terminación en esta parte final del tiro. Ya ahora es esconder a gusto tuyo lo que es esta parte de aquí. Y bueno, como opción también puedes ponerle una pequeña decoración aquí al final, que son unas borlas. Por aquí en pantalla te está saliendo una referencia de las borlas. O puedes hacerle algún diseño, algunos flequillos. Yo simplemente voy a esconder hebra y lo voy a dejar así porque quiero este top lo más sencillo Ahora posible. Vamos a unir estas copas de la manera más sencilla, porque vamos a hacer lo que es una tira a base de cadenas. Esto es sumamente fácil, hay muchas opciones para poder unir las copas, pero esta es más liberal, ya que la usuaria, dígase quien se vaya a poner estas copas, la va a poder adaptar como quiera, porque si la quiere unir o la quiere dividir un poco más, ya va a tener ese rejuego. Bien, esta tira la vamos a estar pasando por estos puntos que hemos creado en relieve. Ahora bien, te comento lo mismo que te comenté con los tiros de arriba. El ancho que va a tener la medida total que va a tener esta tira para la parte de abajo va a depender mucho de la chica a la cual vaya a utilizar este top. Porque como sabes, hay chicas que pueden ser que tengan poco seno pero sean más llenitas, o que tengan mucho seno pero que sean más delgaditas. Entonces ya ahí va a quedar a criterio tuyo según la chica a la cual le vayas a hacer esta copa. De igual forma, yo te estoy dejando una tabla de referencia de cuánto debería de medir esta tira en la parte de abajo. Bien, vamos entonces a iniciar haciendo cadenas. La estaremos haciendo con lo que es la misma agujeta con la que hicimos el cuerpo y estas tiras de arriba, que es la agujeta 2.5 en mi caso. Muy sencillo, ya todos sabemos cómo hacer cadenas.
Y bueno, en mi caso yo estaré haciendo cadenas hasta lograr un total de 115 centímetros. Entre 115 a 120 centímetros. Bien. Por aquí ya tengo mi tira que mide aproximadamente 120 centímetros. Ahora vamos a pasarla por estos puntos que hemos creado en relieve. Es sumamente fácil. Vamos a identificar dónde están estos puntos en relieve. Vamos a ayudarnos de nuestra agujeta. Y bueno, vamos a pasar. Aquí tengo el primer punto en relieve. Voy a tomar la parte de abajo. Esta hebra que me sobró la voy a tomar para poder pasar por aquí. No te recomiendo tomar hebra o pasar lo que es esta tira tomando desde aquí, porque puede ser que con la agujeta agarres algún punto y esto deforme todo el resto de la tira. Bien. Y ahora básicamente es identificar el punto en relieve y pasar esta tira por ahí. Así va quedando y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra copa. Voy a tomar esta hebra para poder conectar aquí y repito lo mismo. Y bien, por aquí tenemos lo que es nuestro top o parte de arriba del traje de baño con una excelente terminación. Como puedes darte cuenta, evidentemente esta se apreciará mejor una vez lo llevemos puesto. Ahora bien, algo que hará que este top pase al siguiente nivel y tenga una terminación aún más profesional sería aplicar el forro. Hay quienes prefieren aplicar lo que es una copa acorchada para así crear un volumen en lo que es el top de traje de baño. Yo no lo veo necesario porque, como puedes darte cuenta, esta copa ya tiene la misma forma del seno y es más que suficiente. Así que yo en mi caso simplemente le agregaría lo que es la tela, que es una tela específica para traje de baño, que ya te la comenté en el video donde te hablo de los materiales. Realmente le da un acabado súper profesional y de igual forma te recomiendo hacerlo. Así que te invito a ir a ese Como te podrás dar cuenta, este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de 2 piezas con una excelente terminación. Aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños. Así que no te pierdas el próximo video. ¡Chao, chao!